Hola comunidad ADN, nuevamente un espacio junto a ustedes. Hoy me encuentro con un invitado súper especial, lo conocemos de tiempo atrás, hace varios años. Les presento a Juan Javier Gutiérrez. Le cuento un poquito de él. Ingeniero en Ciencias Empresariales, tiene una maestría en Negocios Internacionales que le hizo en el extranjero, en Inglaterra precisamente. Es fundador de la Fundación Red Ecuador y de las iniciativas juveniles Millennial y Retornando. Adicional, tiene un colectivo o fundó un colectivo ciudadano llamado Democracia Actúa con Democracia. Y vamos a conocer un poco más respecto a la vida de Juan Javier y de lo que significa la participación ciudadana. Así que Juan Javier, un gusto tenerte acá. Bienvenido a este espacio, vamos a conversar y bueno, relajémonos nomás. Este espacio es súper relajado, ADN tiene ese formato. Y bueno, antes de comenzar con todo lo que vamos a hablar, quisiera que tú nos cuentes cómo fue la formación de Juan Javier, la escuela, el colegio, esos primeros años, porque este contenido es educativo principalmente, pero aquí la gente también le interesa saber cómo fue esa formación, cómo llegaste a la figura que eres hoy. No, primero, Leonidas, muchísimas gracias. Gracias a tu equipo de trabajo también por contactarse en redes sociales. Las redes sociales mueven el mundo y también permiten que nosotros podamos dar a conocer lo que somos, pero más que todo que realmente hay ese palpo que significa dar a conocer un mensaje positivo, un mensaje bueno, un mensaje que inspire y que llame la atención. Perfecto. Ahora, ¿qué me podrás decir? Bueno, ¿y qué ha sido de tu vida? Desde el Espíritu Santo que nos conocimos, estudiamos juntos, tú eres una promoción mayor a mí, pero después de haber cantado mucho, me dediqué a formarme, me dediqué a poder trabajar muchísimo en el área educativa. Estudié en la Universidad de Espíritu Santo, estuve ahí 4 años, hice también un curso de inglés en Inglaterra, luego regresé a terminar mis estudios y luego decidí que era un tiempo también, mientras estaba trabajando, decidí que era un tiempo para poder generar una nueva experiencia en mi vida con el tema de la formación educativa en Inglaterra. Hice una maestría en Negocios Internacionales, de la cual pues me siento súper orgulloso porque saqué mérito académico, del cual entonces fui uno de los alumnos más destacados. Y te comento también para tu audiencia, tu comunidad, que fui el primer ecuatoriano que fue representante de los estudiantes de la maestría en Reino Unido, en esta universidad, la Universidad de Greenwich. Entonces he estado involucrado mucho en el tema social también, junto con mi hermano Luis Felipe Tiguería, que actualmente es el primer latinoamericano que es concejal en Inglaterra, en Londres. Fundamos Red Ecuador en pleno terremoto. Decidimos eso fue en el 2016, decidimos dar una mano a aquellas personas que lo perdieron todo, las personas de Manaví Esmeraldas, y decidimos que era tiempo de poder ayudarlas, de poder también contribuir con un granito de arena a lo que pasaba en nuestro país en ese momento, de la conmoción social que vivimos por el tema del terremoto. Y esto se ha mantenido. Y esto sirvió para justamente proveer víveres, ¿no? Ustedes hicieron una fundación con la intención de por entregar recursos. Entregamos recursos, entregamos en agosto del 2016, entregamos recursos a los diferentes sectores, tanto en Esmeraldas como en Manaví. Ayudamos a la reconstrucción de un edificio en Manta y hicimos muchas obras por la ciudadanía, y que eso era algo que no tenía nada que ver con lo que hoy, gracias a Dios, he edificado en mi vida, porque bueno, este ha sido un camino de perseverancia, pero más que todo es un camino que nunca me lo imaginé cruzar, porque... Yo quiero hacerte una pregunta ahí, porque la formación, yo me recuerdo a Juan Javier siempre vinculado al arte, sí. Siempre vinculado a la música y etcétera, pero también tenía esa voz y esa forma, esa postura. Lo tuyo fue vinculante, el estudio universitario fue vinculante al comercio exterior y negocios. Sí. Es más, te graduaste en la carrera que en ese momento se llamaba empresariales, sí, en el bachillerato, pero siempre estuviste vinculado. Pero también tu postura y la forma de actuar era como de jurisprudencia, ¿no? Yo te veía más en el tema de abogacía. Sí, mira. ¿Alguien te motivó? Quiero ir por ese lado. ¿Alguien te motivó? ¿Cómo fue? Porque tú me dices que no te esperabas, pero sí tenías esas condiciones. Sí. ¿Cómo nació eso? Pero cada uno de nosotros va descubriendo un poco. Tú lo viste. ¿O alguien te llevó? Tú lo viviste en el colegio, en la escuela, cuando estábamos en el Espíritu Santo. Tenía una vocación de alguna manera no tenía miedo escénico.
tenía esa vocación de poder presentarme en un auditorio cantando adelante de 200, 300 personas, y creo que eso también fue inculcado en casa. La educación en mi casa fue importante al convivir con mi madre y mi padre, que para mí son los pilares de mi vida, quienes me han motivado a poder llenar ese espacio importante en mi educación, esa formación que necesitaba, la disciplina también de poder implementar ciertas cosas en mi vida, y ellos fueron los que me motivaban. Te quiero contar una pequeña anécdota. Pero hasta ahí ningún estudio, ningún curso de dominio escénico, todo es innato. Todo es innato. Y te voy a contar una experiencia que realmente eso es un ejemplo de perseverancia. Lo vivimos en el colegio, tal vez tú no lo sabes, pero lo quiero contar a tu comunidad. Buenísimo. Yo recuerdo tanto que yo participé como en un concurso de música, de estos que habían de pasillo nacional y demás. Y recuerdo tanto que era el año 2002 y gané ese concurso. Pero el siguiente año... Estabas en primer grado, en séptimo grado. Claro, octavo grado, por ahí. Pero el siguiente año fue una anécdota muy chistosa y lo quiero compartir, porque el siguiente año yo sabía que podía ganar, pero no quería darme tanta expectativa, ¿no? Porque era difícil repetir un premio, ¿no? Tú sabes, el esto de ganar o saber si vas a cumplir este tipo de expectativas, pero sabes, la perseverancia te ayuda mucho, y el entusiasmo te ayuda mucho, y el ponerle las ganas te ayuda mucho, y repetimos el premio. Y mi mamá, recuerdo tanto que antes de cantar ella me dijo: mijo, no se olvide que, a ver, usted tiene que estar consciente de que no todos los días es Santa Lucía, decía. O sea, no todos los días se va a ganar. Entonces yo decía: tranquila mamá, voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, eso es la voluntad de poder ser perseverante, ayudar muchísimo en tu autoestima. Eso te permite mucho tener estos triunfos como que recién uno empezaba, ¿no? A codearse con el triunfo. Entonces eso me ha marcado durante toda mi vida. Me encantaría obviamente tener la posibilidad en algún momento de estudiar Derecho, pero siempre me ha motivado ese servicio, ese carisma que he podido construir a lo largo de mi vida. Y bueno, hemos tenido muy buen éxito a lo largo de estos años. Y ahí avanzamos un poco más en la historia de Juan Javier y nos encontramos en un momento, 2016, 17, 18, 19. Tiene una experiencia, pero tiene un llamado particular. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo regresé al Ecuador en el 2016, después del terremoto. Ya regreso a establecerme acá en el Ecuador, después de haber estudiado y graduarme con honores en la Universidad de Greenwich en Londres. Y bueno, llega un momento también que dije, mientras hago la tesis, ¿qué voy a hacer? Que me quería dedicar a estudiar, pero al mismo tiempo quería hacer alguna actividad importante en mi vida, ¿no? Y llegó ese llamado por medio de las redes sociales, por eso les recomiendo que nunca dejen de interesarse por las redes sociales, es algo que mueve el mundo. Y recuerdo tanto una aplicación de Twitter de un partido político, del cual me abrió las puertas y del cual estoy muy agradecido por el tema, porque realmente me enseñó mucho a crecer y creer en mí mismo. Y se me aperturó una puerta, ¿no? De poder aprender ciencias políticas, algo que en mi vida yo no pensaba estudiar. Hasta ese año no tenías ni un vínculo, ni una noción de participar políticamente. Porque tenías, o sea, tú no puedes, sí, se pueden relacionar el tema de la economía con el tema, o el tema de los negocios internacionales, con el tema de la política, pero no tenía esa como que visión de que voy a cumplir con esto, que en algún momento era un bichito que me acuerdo que nació en el colegio también, con el tema de la presidencia estudiantil, que tú te recordarás también ese paso, y que lo intenté y que dije, bueno, puede ser que no funcione esto, pero empezó esa formación, y esa formación me pudo abrir muchas puertas. Fui seleccionado en el 2017 como uno de los 50 líderes más importantes jóvenes del Ecuador para una escuela de formación de líderes, que es la Fundación FIDAL, que es de la doctora Rosalía Ortega Serrano, ex vicepresidenta y presidenta del Ecuador. Y como te digo, allí empecé también a entender, bueno, que no estaba solo en el mundo, que también tenía otras realidades, que había muchas diferencias, que había muchas personas que querían lo mismo que yo, que tenían los mismos aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, que tenían muchos ideales, al igual que yo, y que querían también transformar algo positivo de la gente, ¿no? Entonces, bueno, en eso empiezo a trabajar en mi liderazgo, empiezo a trabajar también en moldear muchísimo más mi carácter,
poder ser mucho más estratega también, generar mayores proyectos de los que ya había vinculado en la universidad y en la maestría. Y eso me abre la puerta a un llamado de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en ese tiempo, era por ya inicios del 2019, y me llaman a ser vicepresidente nacional de ese movimiento de jóvenes. Pero no es nacional, es un movimiento global. En ese momento era un movimiento internacional de jóvenes políticos que agrupaban a diferentes actores de la sociedad civil, jóvenes todos. Y bueno, me dijeron: Juan Javier, necesitamos una persona de tu perfil, necesitamos una persona que nos ayude a mover la red. Y hemos hecho desde esa época una gran amistad con varias personas que comparto ahora otros proyectos, pero que realmente valoraron el sentido de responsabilidad que yo tenía hacia los demás, impulsaron mi liderazgo mucho más y hicieron que creyera mucho en que siempre se puede, siempre y cuando haya la palabra unidad. Entonces el compañerismo, la amistad, la parcería pueden ayudar a levantar a una generación siempre y cuando tengan buenos ideales y buenos principios. Entonces todo eso me ayudó para que el día de hoy pues ya esté haciendo algo propio. Y vamos a ir por el tema, bueno, esto sucedió en la Red Internacional de Jóvenes. Estuviste hasta un periodo recién, ahora poco. Prácticamente hasta enero de este año. Y de ahí nació, bueno, pasaste brevemente un periodo de la participación en las seccionales, de concejalía. Pero eso me decías fuera de cámara, que en ti ya estaba ese bichito de poder hacer algo más, un colectivo ciudadano, hacer algo propio, como estás mencionando. ¿Qué piensas tú, y no quisiera centrarme en el tema específicamente de la política, pero qué piensas tú de la educación? Porque tú me decías algo que faltaba muchísimo, desde la formación de la gente, y creo que también es un poco responsabilidad nuestra, los padres también, de no incentivar, bueno, ¿por qué no vamos educando un poquito más? No solamente en el tema de una ideología política, porque hoy en día hablamos que a los jóvenes o en general mucho, a la gente no le importa si de para acá o para acá, simplemente que las cosas resulten bien. Así es. Mira, el tema, primero contarte rápidamente esa experiencia. Para mí el ser candidato era una obligación para poder impulsar a que mucha más gente sea escuchada. Era una obligación como ser humano, como hijo de Dios que me considero, porque soy muy creyente, soy cristiano evangélico, y me considero que está en nosotros poder servir hacia los demás, ser un instrumento, una luz para que muchas personas se inspiren en el buen ejemplo que debe hacer que la educación se moldee en nuestra sociedad. Una educación en donde últimamente lo hemos visto como la última rueda del coche, porque muchas de las personas que están a nuestro alrededor como sociedad, como decimos nosotros jóvenes, no le paramos bola. Y decimos que es lo más importante, o sea, los políticos dicen que es lo más importante. Que podemos impulsar esto como futuro, pero lamentablemente en tantos presupuestos que genera los diferentes gobiernos o los diferentes entes gubernamentales, no se impulsa un ente importante en la educación. O una verdadera transformación. No hay eso. Y tú lo palpas, y lo he palpado como candidato a concejal de Guayaquil, que lo hice hace pocos meses. Palpé la necesidad y te contaba fuera de cámara. A mí, eso fue para mí una experiencia transformadora en mi vida que nunca había vivido, que pensé que nunca la iba a vivir también, por lo que te conté con todo el trayecto que viví, pero que Dios me permitió vivirla, me permitió también darme cuenta de que hay muchas carencias, hay muchas. Que nos saca de la forma nos saca de la zona de confort nuestra, ¿no? A veces pensamos que hay una realidad que al final vivimos en nuestra burbuja y que no vemos realmente y no palpamos las necesidades que viven las personas de los diferentes sectores de las ciudades, ¿no? Pero más que todo, lo que a mí, y te decía fuera de cámaras, me impactó es la carencia o la pobreza que tenemos en educación, no solamente en materia electoral, al elegir a nuestros funcionarios, sino también en la carencia que le damos al seguimiento a nuestros jóvenes. Por ejemplo, te contaba la experiencia que tuve en Sociovivienda 2, cuando vi jóvenes, niños, yo digo niños, son niños de 9, 10 años consumiendo bache. Entonces estamos viendo una sociedad decadente, pero esa decadencia es una responsabilidad compartida, porque muchos de nosotros pensamos en que tenemos que mirar a otro lado para no ver la realidad, y otras personas que miran la realidad y que son elegidas popularmente bajo nuestro voto. Lamentablemente ellos simplemente quieren vivir de eso para decir, bueno, está pasando, esto es normal. Y esto tenemos nosotros como jóvenes y como obviamente esos gente. Tengo una palabra favorita, y es mi palabra de vida, que es
agentes de cambio, nosotros tenemos que ser agentes de cambio para poder transformar la vida de quienes más lo necesitan. Eso es ley de vida para mí y eso se ha convertido en mi bandera de lucha, no solamente aquí en el Ecuador, sino también impulsarlo a nivel regional. Y eso, mira, a los que nos escuchan, yo no promuevo políticas acá, ni políticos, pero sin embargo yo quiero decir de Juan Javier, si el día de mañana este video lo ve en 2025, conocía desde muy joven a Juan Javier y siempre lo vi como un profesional, un joven en ese momento responsable, respetuoso, elocuente, pero eso te llevó a ti después en el futuro, más hablando 12, 13 años, estamos ya sobre los 30, 31. Hubo una razón, un propósito que tú dijiste, yo lo puedo hacer también. Puedo hacer algo, y eso es algo que está pasando hoy en día, un colectivo ciudadano a la que le llamaron Actúa con Democracia. ¿Cuál es el fin de esta Actúa con Democracia? ¿Qué piensas tú que puede hacerse? Cada uno de nosotros tiene derechos y también sabe que tenemos que respetar esos derechos que obviamente se generan en la sociedad. Actúa es una bandera de lucha de la gente para la gente. Es un movimiento que te transforma tu corazón hacia el corazón de otra persona que tú no conoces. Es moldear más la participación de lo que tú puedes hacer en general en el día a día con el ciudadano. Saber qué es lo que piensa, qué es lo que le hace falta, cuáles son las carencias que tenemos hoy en día, pero más que todo que él, que tal vez no está empoderado, que no tenga liderazgo o que se sienta decepcionado, tenga voz. Porque hoy día se sienten decepcionados, perdón, disculpa. Había la realidad nacional y latinoamericana es que se sienten decepcionados de sus líderes. Exacto. Eso es lo que pasa. Pero hay algo más que te quiero adicionar a ese dato que tú me estás dando. Tú te has dado cuenta también que hay muchas personas que se decepcionan sí de los líderes, pero se decepcionan de sí mismos por no tener la valentía de poder hablar o poder denunciar algún acto. Wow. Por ejemplo, hay personas que dicen es que yo no sirvo para ser líder. Es que a mí eso otras personas lo son, pero yo no soy. Hay un problema gravísimo, Leonidas, en el Ecuador y en nuestra región, que es la falta de confianza en nosotros mismos. Y eso parte también de un tema educativo, porque en los colegios y en las escuelas, a los últimos años, han aumentado los casos de bullying, han aumentado los casos en donde prácticamente la confianza en uno mismo cae y te desmoronas, y por eso hay problemas sociales como la depresión o la salud mental, que hoy en día ya es una problemática de tocar, o las drogas, que ahora son algunas abiertas que se consiguen en la farmacia. Entonces hay muchas carencias porque hay poca información sobre estos problemas y las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque la juventud va a ser la base de aquí a unos 20, 30 años y ellos y ellos son los responsables de poder liderar un país o liderar iniciativas que son acorde a lo que vivimos siempre. Entonces esa igualdad, esa oportunidad depende mucho también de cómo nosotros estamos impulsando a que la educación sea mucho más interactiva entre los más pequeños y obviamente entre la sociedad más grande. Pero por ejemplo, a ver, vamos rescatando un poco la educación, porque esto es un tema educativo siempre vamos a llegar, desde todas las aristas de las ramas de la sociedad, vamos a llegar siempre que la educación es ese eje transformador. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en el colegio, entonces desde la pregunta, nunca vi a Juan Javier que le formaron con estas cualidades, fueron innatas, fue como un regalo de Dios, un don de Dios, que los padres lo apoyaron, ¿no? Tus padres te apoyaban en el arte. Pero, ¿tú qué crees que puede sumarse, que deberíamos estar trabajando los padres y las instituciones educativas, a que podamos transformar a más o convertir más jóvenes, niños en un perfil de Juan Javier? ¿Tú te acuerdas de una materia que les daba que era pensamiento crítico? Sí. Era desarrollo de habilidades del pensamiento. De HP, claro, de HP. Eso hace falta en los colegios. Últimamente he visto que los colegios se han enfocado más o en los idiomas o se han enfocado más en la comprensión también, tal vez en el conocimiento o en el contacto más del alumno con el maestro o también el relacionamiento entre otros chicos. Pero sí es bueno formar
una crítica constructiva en los jóvenes y no tanto la decepción o la deserción de lo que vivimos hoy por las comodidades que tenemos en el día. Los teléfonos celulares o las otras cosas. Ahora, por ejemplo, me sorprendió mucho. Ayer mi hermano me presenta el tema de la inteligencia artificial. Wow. Entonces me dice, necesitas una carta, dile a la inteligencia artificial que lo haga por ti. Ajá. Cuando yo recuerdo tanto que sí nos costaba mucho generar algún tipo de solución, ¿no? Cuando teníamos estos problemas de pensamiento, ¿qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías? Y eso es tener autodependencia. O sea, tenemos que salir un poco más de la comodidad de nuestro hogar, de todo lo que podría facilitarnos la tecnología, para poder resolver los problemas que tal vez nuestra mente bloquea por las facilidades que tenemos. Se relaja, no se esfuerza. Y aparte de eso, yo creo que también algo que yo comparto mucho, por ejemplo, en los últimos años, yo tuve en mi casa pues muchos temas muy fuertes emocionales. Mi papá murió en la pandemia, mi papá sufrió COVID y murió, mi abuelita murió también en COVID. Wow. Y decidimos de alguna manera tener mucha más relación, conversar mucho más. Ahora estoy viviendo con mi abuelito de 90 años, que considero que es mi mentor también de vida, a quien lo quiero mucho y considero que todavía tiene una salud de roble. Y si puede ver este video, que lo escuche. Lo quiero mucho. Y bueno, vivo con mi tía, con mi mamá, y tenemos la oportunidad de cenar, tenemos la oportunidad de salir, de convivir, ¿no? Sacar los celulares un rato, conversar todos los días de qué nos pasa. Y eso, o sea, yo creo que tener una convivencia entre familia, más allá de la monotonía que vives todos los días por tu trabajo, por la política en mi caso, o por el tema de liderazgos, eso te permite aterrizar que en tu casa eres Juan Javier. Mira, yo quiero compartirte algo. Los países nórdicos de Europa, que tienen la mejor puntuación en educación, ellos están haciendo algo. Lo hablaba también con un gran amigo acá, Roberto Briones, y consideramos que la educación se debe ralentizar. Sí. Porque vivimos tan acelerados en los celulares, tablets, computadores, etcétera, que perdemos la esencia, lo básico del ser humano. Perdimos la capacidad de relacionarnos, la capacidad de poder ser seres humanos. Y ellos, por ejemplo, que tú me dices, la inteligencia artificial está reemplazando tantas cosas que quizás en la vida profesional de alguien les va a sumar, pero cuando estás formándote, quizás ir más despacio, disfrutando el proceso, es mucho mejor. Estos países están ralentizando. Todo se ha normalizado, inclusive hay apps para todo, apps de calculadoras, para juegos, inclusive para tener citas. Así es. Para enamorarse. Para todo. Entonces le hemos dado chance a la tecnología a que haga lo que el ser humano debería darse. Y hasta en la política. Y hasta en la política. Las redes sociales también hacen lo suyo, ¿no? En perfilar uno que otro. Pero las redes sociales tienen que ser utilizadas de una manera positiva, Leonidas. Porque también hay personas que utilizan las redes sociales o para lucro personal o para también hacer daño a otras personas con esto de, por ejemplo, la creación de troles que tú has escuchado. No, seguramente no. Lo que pasó en Estados Unidos fue un boom para Facebook, ¿no? Imagínate. ¿Cómo puede determinar una tendencia política o una elección? Que en este caso, por ejemplo, se determinó, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que sí hubo una injerencia en la violación de algunos datos de privacidad de las personas. Entonces, todo lo de la tecnología, tú ves cómo se mueve, pero hay que saber usar la tecnología con educación. Porque si tú no impartes, por ejemplo, a tus hijos a tal hora tienes que usar la tablet, tú puedes hacer, o impartir la disciplina en esto, creo que el sobreabuso de esto nos va lo estamos viendo ahora, nos está perjudicando realmente. Y la salud mental. Y la salud mental va vinculado al tema de la tecnología. Relacionarnos con las demás personas. Quiero ir por el tema de estos proyectos que vienen por delante. No me quiero adelantar ni que te adelantes tú, pero quería que Juan José, una persona con mucha preparación, puede ya él visualizar qué se podría venir como, no ese movimiento político, como un ciudadano que está proponiendo transformación, también desde el tema educativo muchísimo. ¿Qué viene por delante? Mira, lo que tenemos que hacer ahora, y es algo clave, es poder ir a los territorios. La gente quiere que el joven entienda lo que otra persona pueda vivir.
que esa experiencia sea una experiencia que se pueda replicar, que los proyectos que son proyectos territoriales, como por ejemplo el tema de los cuentos leídos en niños, o el tema por ejemplo de hacer brigadas médicas con jóvenes que están en sus últimos años de pregrado en este tema de la medicina, puedan ayudar a comunidades que sean no contactadas, inclusive comunidades del oriente, comunidades del tema en Galápagos, por ejemplo. O sea, tener mucho más relacionamiento con los problemas que vive la gente. Y que no solamente vean... Que la política salga de su burbuja y se vaya a las zonas importantes. La política puede abarcar muchas cosas que pueden ser hasta negativas, pero que vean que realmente hay una generación que tú y yo compartimos en este caso, que somos millennials, muchos de nosotros, y ya hay personas que están viendo también de tu comunidad que son ya centennials. Sí. Ya aquí estoy viendo una. Entonces son personas que lo están viviendo de manera diferente y que quieren conocer a muchas experiencias distintas. Entonces hay que darle a esas personas que viven experiencias que realmente llamen la atención, que palpen su sentido de pertenencia y que realmente salgan de esa zona de confort para que se eduquen y que obviamente eduquen a los otros. Pero mira, quería ir por ese lado. Creo que falta muchísimo, aquí en Ecuador, principalmente en Latinoamérica probablemente, yo creo que la política es sana. O sea, somos seres políticos todos. Todos. Pero, ¿qué podría ser? Y esto se la dejo ahí como para que la tenga. Esta participación ciudadana que se hace. ¿Cómo podrá hacer para que se eduquen también? Yo creería que esto ya no solamente compete a la institución educativa como tal, sino también a los políticos, sin filosofía, sin adoctrinamiento, simplemente por formar a las generaciones. ¿Tú viste algo cuando estuviste en el extranjero, estuviste en Inglaterra, pudiste palpar cómo se manejan allá un poco más las cosas? Pero ¿qué podría hacer también acción? Mira, primero lo que se tiene que hacer es aterrizar de que todos somos iguales. ¿Ya? Tenemos diferencias, sí, pero que todos podemos ser extraordinarios y excelentes elementos siempre y cuando haya una base: la perseverancia, la confianza en sí mismo y la solidaridad, que la hemos perdido como país. Porque hoy, por ejemplo, nos inunda la delincuencia, nos inunda las personas que tienen mal corazón, pero los buenos están simplemente en una esquina esperando ser llamados. Y en esa espera consideramos que Actúa con Democracia, que es un colectivo que nace de la ciudadanía, quiere reclutar a esas personas que están marginadas o que se sienten no identificadas por un sistema que vivimos hoy, para que todos nosotros podamos incluirnos en proyectos de diferente índole, no solamente en temas políticos, en temas de ecología, en temas de democracia, en temas de educación, en temas de inclusión, en temas de equidad de género. Leonidas, hay que empezar a ser disruptivos, romper el sistema. Así es. Y para romper el sistema tenemos que ser valientes. Y esa valentía nos va a permitir que el Ecuador sea un mejor país que hace 20, 30 años, y que a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, le podamos dar ese granito de arena que contribuimos hoy en la sociedad. Buenísimo. Juan Javier, antes de finalizar el programa, este episodio, nosotros tenemos algo siempre para nuestros invitados. No quería dejar pasar la oportunidad para poder entregártelo. Es un pequeño detalle para ti, para que lo puedas tener, lo puedan usar desde casa. Ay, muchísimas gracias. Adicionalmente, quería cerrar con algo pequeño para nuestros, iba a decir radio escucha, los que nos siguen en el podcast y en YouTube. Quería dejar un pequeño mensaje. ¿Qué quisieras tú decirle a los jóvenes, o este mensaje para los adultos, los que son padres, los que son jóvenes? ¿Qué quisieras decirles? ¿Qué cosas quisieras haber tú aprendido, que te haya enseñado cuando estabas en ese proceso de formación? ¿Para ellos, para papás o para niños? Bueno, en general es creer en uno mismo. El límite no existe. El límite te lo pones tú mismo. Para mí, mi vida ha sido de constante escala. Y he aprendido y me he caído. Pero en el dolor está poder ser resiliente y perseverante. El nunca darse por vencido es siempre un aliciente para poder impulsarte mucho más. Es una catapulta. Si tú tienes un hijo que tiene un talento, apóyalo. Si tienes a una madre o un padre que no sabe cómo gestionar o canalizar lo bueno de sus hijos, aprendan también a ver que esa posibilidad se puede dar en familia. Siempre pensemos
que nuestra familia es el motor para hacer que las cosas imposibles se cumplan. Y que con la confianza que podemos tener en esta sociedad, que sí, que está desbaratada totalmente, moralmente, que no tenemos gente con principios, en eso que es malo, tengamos fe. Tengamos mucha fe, porque hay mucha gente buena que va a tomar de sí esa representación de la gente buena para realmente cambiar y ser agentes de cambio de corazón. Así es. Que impulsen no solamente que el Ecuador sea mejor, sino que todos podamos vivir en prosperidad y más que todo en paz, que es lo que hoy necesitamos mucho. Listo, y eso ha sido el episodio del día de hoy de Aprendiendo de Nuevo junto a Juan Javier. Juan Javier, muchísimas gracias. Ya saben, a todos los que nos escuchan y nos ven, esto es Aprende de Nuevo. Nos vemos.